Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio. Aarón Olmos, economista, además amigo de esta casa. Buenos días, Aarón, ¿cómo estás? Buenos días, Betania, Juan Carlos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Aarón, por tomarte estos minutos y conversar con nosotros sobre un panorama muy dinámico y además muy incierto porque todavía no sabemos muy bien cómo va a funcionar. Sin embargo, bueno, tenemos por un lado al gobierno insistiendo en el uso del dólar oficial, que es el deber ser. Vemos los comercios utilizando además esta tasa. Vemos algunas plataformas que utilizaban algunas otras tasas desapareciendo por allí. Incluso hay detenidos, lo conversábamos también en este espacio por las informaciones que teníamos del fin de semana. También tenemos, por otro lado, un bolívar que se está utilizando más, o por lo menos es lo que dicen las encuestadoras, un porcentaje de ventas y de transacciones electrónicas que se están haciendo en bolívares. Lo primero entonces que debo preguntarte, Aarón, ¿es posible desdolarizar la economía venezolana en un momento como este? Mira, realmente no. Para desdolarizar la economía habría que bolivarizar la economía, ¿no? Y para hacer eso quizás tendríamos que darle fuerza y estructura a nuestra moneda, cosa que no está pasando todavía, ¿no? Pareciera que la orientación es a contener el efecto de las divisas y su diferencial de precios, más no quizás fortalecer estructuralmente el signo monetario, ¿no? Si bien el 318 constitucional nos recuerda porque la moneda de curso legal es el bolívar y es el deber ser, efectivamente decir que el dólar, el euro, el peso colombiano, el brasilero, el oro, las cripto van a salir del sistema económico de un día para el otro, bueno, eso es complicado porque buena parte de los problemas que de alguna manera hemos tenido ciudadanos de a pie y empresarios han sido resueltos pues con el uso de divisas, ¿no? Entonces, bueno, sería difícil decir que se va a desdolarizar cuando de alguna manera las divisas siguen estando, claro que sí, están más como un tema de reserva, de valor, de ahorro, de garantía por parte de sus tenedores, quienes los tienen, y por parte del uso de las bolívares, que es cierto, pues se han comenzado a utilizar mucho más la moneda nacional, pero no tanto porque el bolívar esté fortalecido, porque exista confianza en las políticas del Banco Central, sino que más bien por la escasez de divisas. Se aplica la ley del dinero bueno y dinero malo, ¿no? Es así. Aaron, a ese punto quería llegar, ¿no? Con estas medidas que está tomando el Ejecutivo Nacional, ¿serán efectivas para acabar con esas tasas, bien sea la paralela, bien sea la promedio? Esas páginas, sí, sabemos que ha tenido un impacto, pero en un futuro eso podría materializarse, se podría concretar de acabar con un mercado distinto al oficial cuando lamentablemente hay escasez de divisas. Bueno, fíjate tú que dentro del rango de las posibilidades, si se hace una política económica orientada a recuperar el aparato productivo y a fortalecer el bolívar, en el largo plazo, evidentemente un tipo de cambio no oficial va a desaparecer, ¿no? Y la especulación cambiaria también. El tema es que, otra vez, no estamos viendo eso, ¿no? Lo que estamos viendo es una medida de persecución, captura, cierre, desarticulación, ¿verdad? De esquemas de personas que tenían estos sitios, que eran los que todo el mundo visitaba para poder tener una referencia distinta, ¿no? Y efectivamente, decir que esto va a pasar otra vez de la noche a la mañana y que vamos a tener una economía saludable y fuerte porque estas medidas están ocurriendo, bueno, es un tanto temerario porque efectivamente hay muchas otras cosas que hacer para que eso pueda llegar, ¿no? Te pregunto por otra de las medidas que estamos viendo que está fresquita, no te mucho estar, pero dentro de este escenario, dentro de lo que vimos el fin de semana, y esta posición del gobierno con respecto a estas páginas y a la tasa no oficial, ahora se le suma un nuevo esquema de precios. Lo hemos visto antes, no es algo nuevo que a los venezolanos nos sorprenda. ¿Cómo entra entonces esto a este panorama? ¿Cuál es el papel que pudiera entonces jugar este tema de precios acordados con la inflación y además con un dólar como lo tenemos, tomando en consideración además declaraciones que aseguran que se debe ajustar las estructuras de costo a la tasa oficial de cambio del Banco Central de Venezuela, que tampoco ha estado muy estable en el último mes? Sí, bueno, el esquema de precios acordados básicamente es la idea que efectivamente el gobierno nacional junto con empresarios puedan entonces ponerse de acuerdo en cuáles son los márgenes de ganancia, ¿no?
que se pueden establecer, un poco para callar la situación de especulación por un lado, ¿no? Sin embargo, sabemos que cuando salen a la calle a fiscalizar precios, uno de los primeros efectos que suele ocurrir es que los productos comienzan a escasear, ¿no? Comienzan a desaparecer. Esto es esperamos que no ocurra, ¿no? Pero efectivamente es algo que ya lo hemos vivido en otras oportunidades, desde la creación de la SUNDE, por allá en 2013, 2014, y la ley de precios justos. Sabemos que cada vez que este tipo de cosas ocurren, pues bueno, efectivamente se vulnera el mercado, ¿no? De cierta manera, buscando un objetivo diferente, pero se tiende a vulnerar. Entonces, efectivamente, esto a nivel de fijación de precios, por parte de comerciantes, empresarios, fijadores de precios, pues como tal, se hace cada vez más difícil porque no es solamente regular el precio o acordar el precio con el minorista, ¿no? Eso también hay que ir hacia arriba, ¿no? El mayorista tiene que entrar también en el carril, en dado caso. Entonces, yo no puedo tener un minorista al que ya está fiscalizando desde el punto de vista impositivo muchísimo, con los calendarios tributarios y todo esto, y las multas que se suelen pagar también, pero además ahora le vas a fiscalizar temas de precios, pero resulta que el mayorista proveedor todavía me sigue cobrando a un tipo de cambio no oficial y me está exigiendo divisas, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos los eslabones de la cadena tendrían que entrar por el carril, ¿no? Para que esto funcione. Es así. Hablamos con Aaron Olmos, economista, además profesor universitario, amigo de esta casa. Aaron, ya nos mencionaste que estas medidas, hacen falta otras medidas para poder tratar de controlar el tema del cambio y tratar de mejorar un poco la economía venezolana. ¿Cuáles deberían ser esas medidas? He visto durante estos 48 horas como algunos otros economistas han dado como que ciertos tips. Bueno, en Venezuela hace falta hacer esto, en Venezuela hace falta hacer esto. Para Aaron Olmos, ¿cuáles son esas medidas que se deben hacer en primera instancia para tratar de enderezar un poco la economía venezolana? Bueno, mira, el alto nivel de dependencia que seguimos teniendo con las intervenciones cambiarias hacen que parte del tratamiento tenga que ver todavía con la cantidad de dólares que se coloca en el sistema, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos que ir en diferentes niveles, ¿no? Y en paralelo muchas cosas, ¿no? Todas las conversaciones que se tienen con el sector privado a nivel empresarial, industrial, son importantes, bueno, para acordar no solamente precios, ¿no? Principalmente acordar medidas económicas que permitan la producción y la inversión y el desarrollo de estos sectores empresariales en Venezuela. Recordemos que en el mes de abril hubo un decreto de emergencia económica dentro de 10 puntos y uno de ellos decía sustituir importaciones, por ejemplo, ¿no? Para yo sustituir importaciones necesito condiciones que me permitan producir y me permitan llegar a los mejores lugares, por ese lado, es una política comercial. Por el lado de la política fiscal hay mucha presión donde quizás tendríamos que ver algunas exenciones para productores industriales, ¿no? A nivel de política monetaria y política cambiaria, la cantidad de bolívares que están circulando se están convirtiendo en un problema. Entonces, de alguna forma, el recircular ese dinero bajo la vía del crédito, pero también tener acceso a divisas para poder importar bienes de capital y maquinarias para poder producir, es importante. Y a nivel de política cambiaria, la política de intervención tiene que seguir durante cierto tiempo para poder garantizar esas divisas y comenzar a hacerle ver a la economía venezolana, al mercado en general, el cambio, ¿no? En orientación que se está teniendo, porque efectivamente yo puedo decir muchas cosas, yo puedo quizás sacar fiscales, yo puedo hacer mucho, pero si estructuralmente no estoy atacando el problema de fondo, vamos a seguir teniendo medidas de contención y lo que se está haciendo ahorita se va a repetir quizás de repente a finales de año, en el mes de octubre, ¿no? Entonces, para que esto tenga sentido, tiene que ser algo que se mantenga en el tiempo. Encaje legal que comience a disminuir, acceso a créditos, acceso a divisas, mejores condiciones para productores y empresarios, y efectivamente hay que conseguir la manera de seguir supliendo el mercado de divisas. 30 segundos, Aarón. ¿Ves posible algún tipo de otras medidas que se tomen con esta de precios acordados? Totalmente. El Ejecutivo nos ha mostrado en los últimos años que, el crisol de oportunidades siempre está abierto, ¿no? A nivel de Banco Central, a nivel de CENIAT, a nivel de Sudeban, a nivel de todos los entes del sistema financiero público nacional. Entonces no es de esperar, o sea, de alguna manera podemos ver que quizás más adelante, esta semana, tengan otras medidas, ¿no? Ok. Claro.
Aaron, lamentablemente se nos acabó el tiempo, 9:00 a.m, y así, bueno, muy agradecido porque nos hayas atendido la mañana de este martes. Siempre a la orden. Muchísimas gracias. Hablábamos con Aaron Olmos, economista, profesor universitario. Escuchas un audio exclusivo de Fede Cámaras Radio.